Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo, nuevamente saludándolos en el podcast Lo bueno es enemigo de lo mejor, del 13º Distrito, Área Sur, Ciudad de México. Sean bienvenidos, agradecerles a la comunidad por escucharnos. Y el día de hoy estamos en nuestro episodio número 4, un episodio especial en el cual nuestro tema es el libro Alcohólicos Anónimos. El día de hoy tenemos invitados que nos van a ayudar en la conducción del podcast y también tenemos un invitado especial, un miembro de la comunidad, un veterano, servidor. Primero que nada voy a saludar a mis compañeros que el día de hoy nos acompañan en la conducción y bueno, bienvenidos sean compañeros al podcast y vamos a hacer una charla amena, esperando que la comunidad nos escuche y podamos llegar a aquellas personas que estén interesados en el tema del alcoholismo, en nuestro método de recuperación. Y bueno, bienvenidos sean compañeros, ¿se pueden presentar? Sí, bueno, buenas noches, mi nombre es Cruz, soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, por lo tanto, padezco la enfermedad del alcoholismo y gracias Ricardo por invitarnos. Sí, buenas noches tengan todos ustedes, comunidad que nos escucha. También agradecerte, Richard, por la participación. Mi nombre es Juan Carlos, yo también soy un alcohólico y por lo tanto también tengo la enfermedad del alcoholismo. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, vamos a pasar a nuestro invitado, que el día de hoy es nuestro compañero Rafael S. Y bueno, bienvenido seas, compañero. Buenas noches, pues muy contento y muy distinguido de tener la oportunidad de estar con ustedes y revisar siempre los antecedentes históricos por los cuales nace nuestra agrupación, va creciendo con los debidos problemas de crecimiento que se van dando para llegar a constituirse después de 88 años en lo que es, pues es una agradable experiencia que encantado estoy de estar con ustedes y ser útil en lo que ustedes me digan. Muchas gracias a todos. Vamos a iniciar con nuestra lectura acostumbrada para una pequeña introducción al tema y preparamos algo. Según estadísticas de la industria editorial en México, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, uno de los textos más exitosos del planeta, 25 millones de ejemplares vendidos, es el libro grande. Aunque pasaron 36 años para que fuera vendido el primer millón del libro grande, ahora Alcohólicos Anónimos distribuye aproximadamente 1 millón cada año solamente en la edición en inglés. El ejemplar 1 millón fue presentado a Richard Nixon cuando éste era presidente de los Estados Unidos. El número 2 millones a Joseph Califano, secretario de Salud, Educación y Asistencia Social estadounidense. El 15 millones a la viuda de John L. Norris, anterior presidente de la Junta de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. Y el primer ejemplar, 20 millones, a los grupos familiares de Al-Anon, Hermandad de Parientes y Amigos de Alcohólicos Anónimos. A finales de 1999, la revista Time publicó una lista de las personalidades los editores consideraban más sobresalientes del siglo XX, ahí mezclado con los nombres de los científicos Albert Einstein y Maria Curie, el pintor Pablo Picasso y el beisbolista Baby Ruth, apareció sin apellido el de este exborracho, cuyo mérito radicaba en haber echado a andar un programa para recuperarse del alcoholismo. Pues este es un pequeño antecedente y vamos a darle inicio a las preguntas de mis compañeros y la participación de nuestro compañero Rafael. Adelante, compañeros. Sí, gracias. Bueno, la primera pregunta para el compañero sería, ¿cuáles fueron las causas para que Bill W. pensara en hacer el libro de Alcohólicos Anónimos? Fíjate que no puede uno desligarse completamente de la historia de vida de Bill W. La mamá de Bill, desde que estaba embarazada, le leía cuentos, le leía poesía. Bill W. nace con forceps. Él vive una separación entre sus padres, de la cual él se siente culpable, porque una de las características de nosotros los alcohólicos
es que somos culpígenos. O sea, aunque no tengas nada que ver, pero te sientes culpable. En donde él vivía, en East Dors, había una biblioteca y él se hizo amigo de la dueña de la biblioteca, que a su vez, ella estaba casada con un militar que había estado en la guerra de las confederaciones. Él se ponía en las tardes, en las noches, a leerles y a platicarles lo que había vivido en la guerra de la confederación. Eso influyó en Bill W. Cuando se separan sus padres, el abuelo, lo dejan encargado con los abuelos maternos, y el abuelo materno, viendo el potencial de Bill W., le dijo: en América no hay quien fabrique un boomerang. Y dentro de esa característica que tenemos retadora y desafiante los alcohólicos, como que quedó pensando, nadie. Fue con su amiga de la biblioteca y ella le consiguió libros con todo lo relacionario de Australia. Investigó todo: de qué madera se hace un boomerang, cuánto debe de pesar, qué dimensiones tiene, y cortó todos los muebles de madera de su casa para hacer un boomerang, hasta que lo logró. Se enamora más adelante de una muchachita, va ella a una revisión médica, fallece. Cae a una profunda depresión Bill W., tiene que rescatarlo su mamá. Y entra él a estudiar a la Academia de Norwich, donde conoce a los hermanos de Lois. Él es autodidacta. Bill W. estudió economía, derecho, comercio, ingeniería. No terminó nada, lo que nosotros decimos aquí, aprendiz de todo y maestro y oficial de nada. Pero él era autodidacta, era de esos alcohólicos que uno nos entreteníamos contando las botellas en la pulquería. No, él se entretenía leyendo, era un lector asiduo. Cuando él deja de beber, se reúne con el doctor Bob en 1937 y cuentan 80 personas sin beber. Se abrazan y lloran, porque no había ninguna alternativa para un asqueroso borracho como yo, más que la muerte. Entonces, la pregunta de Bill W. es: ¿cómo podemos compartir esta experiencia? ¿Cómo podemos difundir al mundo este mensaje que nos está funcionando a los primeros 80? Y entonces Bill W., con los antecedentes de investigación y de estudio que tenía, se propone en 1938 constituir una entidad legal que administre los donativos de un libro que todavía no escribe ni una hoja. Pero esa es la característica de los alcohólicos. O sea, un alcohólico es un idealista en bancarrota. Nunca ha trabajado y quiere aguinaldo. O sea, vive con los abuelitos y quiere construir una residencia. O sea, no tiene de dónde, es idealista en bancarrota. Entonces, sin escribir, constituye una entidad, la Fundación Alcohólica. Pero ¿qué había que hacer? Él se propone tener misioneros a sueldo y buscar quien lo financie, tener hospitales baratos para los borrachos, porque los alcohólicos de esa primera generación tenían que haber sido hospitalizados. Y como tercer gran propuesta que se propone es tener un libro. Sabía de la necesidad de la comunicación verbal, sabía la necesidad de la comunicación escrita, pero había que prevenir la distorsión y la mutilación. Ella había vivido la experiencia en su internamiento de 34, lo que significaba hablar de su experiencia espiritual, pero no logró que nadie dejara de beber. Cuando Silver le dijo:
que el mensaje tenía que ser profundo y de peso, seguramente él pensó que había que tener algo escrito que permitiera evitar la distorsión y la mutilación. Por otra característica, los alcohólicos todo queremos componer, todo lo que está hecho lo quieres mejorar. O sea, quieres inventar cosas que ya están inventadas. El alcohólico, en mi caso personal, tiene esas características. Entonces él se propone y dice, el libro no solo guiaría a los alcohólicos, sino sería la plataforma para narrar nuestra historia. Nosotros los alcohólicos sabemos lo importante que es narrar tu historia. Sabemos que por la boca enfermas y por la boca sanas. Bueno, no sanas si dices puras estupideces, pero si hablas con respecto al programa, tienes la ilusión de que algún día vas a mejorar. No hay tradiciones, no hay nada, no hay nada. Están reuniéndose en las casas de los alcohólicos y están platicando, discutiendo los principios de los oxforianos. ¿Qué leían en ese tiempo? Salmo 23, Salmo 91, Primera de Corintios 13, Epístola de Santiago, y leían a un metafísico. Emmett Fox con el libro El Sermón del Monte. Había que establecer un plan para la recuperación. Bill W. sus planes los comentaba a los grupos de Akron, a los grupos de Nueva York. Sin haber tradiciones, él consultaba para recibir orientación. A lo mejor se salía con la suya, pero lo consultaba de todos modos. Ese es una gran enseñanza que Bill W. nos marca. Cuando se te ocurre un plan maravilloso, proponlo con la conciencia, porque es una fantasía, estás acostumbrado a soñar. Entonces es importante siempre poner en consenso tus maravillosos planes. Vienes de la basura y ahora se te ocurren puras fantasías, pues no es tan sencillo. Se reúnen en la casa de T. Henry Williams los 18 de Akron. Bill W. les propone esos 3 grandes objetivos que se trazan. Hubo rechazo de los de Akron. Los de Nueva York le dijeron, tú tienes contactos, tú conoces gente que nos pueda financiar, adelante, con todo. Pero los de Akron no era tan sencillo. Hubo rechazo, hubo diferentes argumentaciones, hubo votación y por una escasa mayoría, los de Akron aprueban las 3 propuestas. Ahí, de acuerdo a nuestra literatura, nace el derecho de las minorías. Todos los argumentos que tiene que dar la oposición. Es un elemento que esas pequeñas cosas que va viendo y viviendo Bill W. van juntándose para que enlazadas le va dando cuerpo al programa de recuperación. Le va dando cuerpo al sentimiento de la unidad y empieza a marcarse la plataforma a través de la cual para 1951 se iniciará el plan de la conferencia. Estos pequeños granitos van a ir constituyendo el mar, la arena del mar en la que navegamos para construir nuevas vidas los alcohólicos. Uno de los desarrollos más grandes en todos los tiempos, en aspectos médicos, espirituales, ha sido las fundaciones que ayudan a la gente desvalida. Bill W. piensa que constituyendo una fundación, los ricos nos van a ayudar, por una razón. Cuando tú constituyes una fundación legalmente, los impuestos que se van a pagar son tomados en cuenta para deducirlos, tus responsabilidades impositivas en el país que se trate. Entonces él decía, creamos una fundación, la gente rica nos apoya con dinero, a ellos les deducen los impuestos y todos vamos a vivir felices. Grande fue su sorpresa, porque la gente rica, la gente pudiente dijo,
Preferimos ayudar a los tuberculosos, a la gente con cáncer o donar a la Cruz Roja. Aportar para los infelices borrachos que por su gusto están donde están, ni lo cuento. Ese fue un golpe a un plan que va teniendo y va viviendo Bill W. Un montón de alcohólicos degenerados que están en ese estado de alcoholismo por su culpa, no hay ayuda. Bill W., su cuñado Leonard Strong, tenía contacto con la gente de Rockefeller encargada a donar a fundaciones. O sea, la gente rica, la gente pudiente, no regala el dinero. Cuando le piden un apoyo, hacen un estudio para ver qué fin van a tener lo que son los dineros. ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces, Leonard Strong, esposo de Dorothy, la hermana de Bill W., llama a William Richardson. William Richardson está ubicado en el piso 56 del edificio de RCA. Ahí están habilitados la gente que es la responsable de investigar las posibles donaciones de la Fundación Rockefeller. Escuchó atento la propuesta y citó a otra reunión que se llevó a cabo en diciembre de 1937. Todavía no escribe Bill W. ni una hoja. Y citan en la reunión. Llega Albert Scott, Frank Amos, Leroy Chipman, va el doctor Silver. El doctor Silver es una parte muy importante en la parte de establecer los mecanismos de comunicación. Ya para 1943-44, Harry Tiebout empieza también a encabezar el esfuerzo sobre las áreas de psiquiatría. Silver era neurólogo. Van ellos acompañados también, Bill W. y el doctor Bob. Hay un antecedente de la silla caliente. Se sientan en el despacho de Rockefeller. Y Rockefeller había estado sentado en una silla. Y Bill W. relata como que se siente en la silla donde se sentó Rockefeller. Y dice que todavía estaba tibiecita. De esas ilusiones que tenemos los alcohólicos, que por sentarte en la silla de alguien importante te vaya a contagiar todas sus bondades o su dinero. Cada quien contó su historia. Silver, la forma de su experiencia con alcohólicos y drogadictos en el Charlie Towns. Bill y Bob sobre la forma como se conocieron con los antecedentes de los grupos Oxford. Platican. Los alcohólicos somos excelentes para platicar. A lo mejor no practicamos el programa, pero lo exponemos muy bien. O sea, la gente que no nos conoce, como que nos cree, como dicen, qué buenos hombres son. Ya cuando nos conocen, algunos se decepcionan, pero ese es otro tema. Cuando cada uno cuenta su historia, primero, es gente religiosa, ¿eh? Todos ellos es gente religiosa. Y de inmediato dicen, cristianismo de primer siglo. Digan qué podemos hacer para ayudarlos. ¿El dinero no les provocará problema? ¿Y no se creará una lucha por el dinero? ¿No se perderá su efectividad con la que se involucra el dinero? ¿El manejo de los hospitales lo podrán hacer? Y a todas estas preguntas, Bill W., como un buen alcohólico, a todas les da salida de una manera positiva y convencida. O sea, Bill W. Era un excelente manejador del conflicto. Encargan a Frank Amos hacer la investigación. ¿Qué es la investigación?
conocer a los alcohólicos, visitar los grupos, las casas donde se reunían y los convencen. Y recomiendan esas personas seleccionadas por los Rockefeller inicialmente una ayuda de $50,000. Bill W. ya estaba danzando los dólares. Bueno, pero se lleva a cabo después otra reunión. Papá Rockefeller enfermó. Va Nelson Rockefeller, tiene 31 años, Nelson Rockefeller. Escucha la propuesta de $50,000. Vuelve a escuchar la historia de los alcohólicos, el argumento de Silvo. Y como que dice, tienen muy buenas ideas, pero creo que el dinero les puede hacer daño. Entonces, para no ponerlos en riesgo de tan grave tentación, en vez de $50,000, les vamos a donar 5,000. De 50,000 a 5,000, todas tus ilusiones, tus planes, pagar las hipotecas, todo se desvanece. Pero además dice, no se los vamos a dar a ustedes, los vamos a hacer llegar a través de la tesorería de la iglesia del Riverside. Pero no les vamos a dar los 5,000, ¿Qué les parece? $30 semanales para Bill y para vos. Entonces de 50,000 les dan 30. Está bien. Los no alcohólicos están convencidos de que necesitamos dinero, pero el dueño del dinero dice, sí lo necesitan, pero de a gotita, como sabiendo que nosotros a veces hacemos mal uso de dinero. Constituye la Fundación Alcohólica sin ánimo de lucro para que puedan deducir sus donaciones. Los primeros que asesoran jurídicamente la constitución legal de la Fundación Alcohólica es Frank Amos y John Good. Ellos dos marcan toda la parte legal de la Fundación Alcohólica. Le ponen nombre a la entidad después de largas discusiones. Los alcohólicos, cuando vamos a probar algo, discutimos 10 horas o 12 horas. Puedes ver aniversario de un grupo, de un distrito o de un área y proponemos, vamos a dar carnitas, y otros dicen, no, mejor barbacoa. Y podemos discutir 10 horas a si son carnitas o si son barbacoa, y al final decidimos que sean pollos. Así somos los alcohólicos, de pretenciosos, de conflictivos o de problemáticos. La fundación está constituida legalmente por Dick Richardson, Frank Amos y Leonard Strong. Ellos son los no alcohólicos, pero representando alcohólicos va a ser Bill W., el doctor Bob y otro alcohólico que había que cuidarlo para que no se emborrachara. Hacen los estatutos de la fundación, su propósito, su composición y llegan a una definición del alcohólico. Fíjense qué prácticos eran. ¿Cómo sabemos y diferenciamos en una mesa a 3 que no son alcohólicos y 2 que sí son alcohólicos? Muy sencillo, sirven 5 copas de vino. Los que se toman el vino son los no alcohólicos. Los alcohólicos prácticos. Así fueron formando los estatutos de la Junta, que ya después, para 1954, Bernard Smith revisa y constituye otro esquema para los estatutos legales de lo que ahora se va a llamar Junta de Servicios Generales.
Ruth Hogg, una secretaria, Bill W. escribe, todo se lo pasa a Ruth Hogg, ella mecanografía. Termina un capítulo Bill W. y se lo da a los médicos que lo apoyan, a la religión, a los alcohólicos de Akron, a los de Nueva York, y le regresan las copias revisadas o con alguna propuesta. Más o menos ese es el antecedente. Bueno, habrá que otras ir señalando otros más adelante, pero no sé si esto sea suficiente. Sí, bueno, ahorita escuchábamos parte de lo que es la historia de los antecedentes de lo que es el texto básico, padrino, y creo que hablabas de dos partes muy importantes de lo que es el objetivo del libro. Y en esta parte a mí me gustaría escuchar un poco tu punto de vista acerca de que mencionabas, ¿no? La parte del libro estaba o se quería hacer para lo que era evitar la distorsión del mensaje. El día de hoy sabemos y escuchamos a través de las mismas experiencias que muchos alcohólicos dentro de la misma comunidad de Alcohólicos Anónimos han distorsionado el mensaje. ¿En qué crees que falló, por ejemplo, ahí la parte de lo que es el libro? ¿O qué es lo que ha faltado o por qué se ha dado esta distorsión cuando Bill preveía estas situaciones? Fíjate que yo tengo una ahijada que el capítulo 7 dice que debemos de entregarnos a otros. Entonces ella dice, oye padrino, el capítulo dice que debo de entregarme a otros. Le digo, pero es que no es en la cama, mijita, es pasando el mensaje. El nivel interpretativo que tenemos los alcohólicos va de 0 a 100. El prólogo simplemente habla y presenta alcohólicos recuperados. Y de repente en un grupo esto dicen, entonces como soy alcohólico recuperado, me voy a presentar como alcohólico recuperado. Y empieza un conflicto y dices, bueno, estás recuperado porque no bebes alcohol, pero no estás curado. Pero quítate de la cabeza a un individuo desvalorizado, ninguneado, acomplejado, frustrado. O sea, en términos totalmente de indigente espiritual. Aunque puede llegar de traje, hasta puede tener un negocio, pero es un indigente espiritual. ¿Qué va a discutir por todo? Puede pasarte un mes platicando, yo no estoy recuperado, yo sí estoy curado. Y entonces la interpretación del libro va a ir funcionando, creo yo, dependiendo del tiempo, de la dedicación y una parte muy importante, el apadrinamiento. El apadrinamiento es vital para el desarrollo y el desempeño de nuestra actividad alcohólica, pero tampoco se da cuando llega el alcohólico al grupo. No, si lo que llega lleno es de soberbia, de autosuficiencia, piensa que ese único problema es beber, que todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien y sin culpas, y va a ser feliz, según él. Y al paso del tiempo va a enfrentarse a su mísera existencia, y a veces no es tan agradable, y va a empezar a construir una vida que no se termina de construir. Por eso, ya después de 1940, que se empiezan a reunir los grupos de alcohólicos de forma independiente, que rompen con los fosforianos, y empiezan a durar 1 hora, 1:30 las reuniones, y ya la gente de los fosforianos se queda fuera. Ya las familias se quedan fuera. Y entonces ya empieza a haber una reunión de alcohólico para alcohólico. Entonces, la mayoría de los grupos, dentro de su autonomía, van a establecer temarios que permitan leer nuestra literatura, discutir los conceptos que dan y, sobre todo, tratar de practicarlos. El estudio del libro grande, creo yo que es un método de entretenimiento para que no pienses tantas cosas mugrosas que a mi mente le encanta. El leer, el discutir, te distrae de tener una acción negativa y malintencionada, creo yo. Bueno, ahorita mencionabas esta parte de los temarios dentro de los grupos, ¿no? La mayoría de las veces observamos que el temario existe, pero no se le da una vida como tal.
Ahorita lo mencionabas y creo que sí, es importante mencionar esa parte, darle vida a lo que es el temario dentro de la agrupación y parte importante el estudio de lo que es el libro texto básico. Otra parte importante que mencionabas era, el libro es la guía de cómo nosotros vamos a obtener la recuperación hacia una problemática en común que es el alcoholismo. Muchos de los alcohólicos el día de hoy no han leído el texto básico. ¿Crees que por eso nuestra comunidad de alguna manera ha perdido cierta fuerza en el impacto hacia lo que es el alcoholismo el día de hoy? Yo estoy convencido que a las personas no nos gusta leer mucho. Nos gusta que te platiquen, pero a veces te platican cosas incorrectas, hasta mentiras, y no vas a corroborarlas. Por eso el esfuerzo que está haciendo el área sur a través de este distrito y el trabajo de podcast es que la gente que está con conocimiento sobre redes sociales dice, a la gente ya no le gusta leer, a la gente le gusta escuchar. Nosotros creemos, los que estamos reunidos aquí, que estamos dando datos fidedignos porque previamente los estudiamos y los sacamos del libro. Pero cualquier persona teclea Alcohólicos Anónimos y puede obtener una información equivocada de Alcohólicos Anónimos y puede interpretar lo que como él quiera lo de Alcohólicos Anónimos. Entonces da una información distorsionada de lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? A mí de repente me dice alguien, es que lo prohibido es prohibir. ¿Serías tan amable de decirme en qué parte de la literatura lo dice? Y te dicen, es que mi padrino me dijo. Y le puedes preguntar a tu padrino, ¿de dónde no lo consultó? Repite lo que oye, porque los alcohólicos somos prácticos, decidiosos, flojos, comodinos. Entonces como que dices, yo lo oí, alguna vez escuché, no, mejor lee y revisa. ¿Qué se tiene que hacer? La gente de Cleveland, en Cleveland, crece más el movimiento que en Akron y que en Nueva York. En Cleveland se acuña por primera vez el nombre Alcohólicos Anónimos y se nombra un grupo de Alcohólicos Anónimos. En Cleveland también se incorpora por primera vez el concepto de apadrinamiento. Y había 3 pasos para un apadrinamiento que les permitió crecer mucho más en Cleveland que en Akron y que en Nueva York. ¿Cuáles eran esos pasos? Llega un nuevo y una persona se ofrece, llega, se promueve como padrino. A lo mejor tiene 2 días más que el nuevo, pero así tenía que trabajar. Segundo, padrino y ahijado revisan el libro grande. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de la autonomía y la temática que se pueda dar en un grupo, es importante ese acercamiento con el padrino para que de uno a uno revises el libro. Y entonces el padrino, con su experiencia, te dé esa parte interpretativa que a veces la autosuficiencia te lleva a cometer errores. No en balde, la glosa del 5º paso te dice, en terrenos espirituales es muy riesgoso conducirse solo, porque a veces crees que es la voz de Dios y es la voz de tu soberbia. Bill W. comenta, pregunta, consulta, porque lo que va a hacer, lo que está haciendo, lo que piensa construir en compañía de los primeros 100, es una base que sea una alternativa para los que los washingtonianos decían, somos los resucitados. Porque eso es lo que somos. Hemos resucitado y rescatados de la basura muchos de nosotros. Entonces, la intención sería consultar el original del libro. A lo mejor hay unas excelentes interpretadores. Bueno, platícalo con tu padrino.
Pero es que me voy a tardar mucho. Llevas una vida infeliz y no te preocupa. Para eso no importa que lo hagas muy bien. Sigues ingobernable y lo sigues haciendo. Pues qué prisa vas a tener por hacer las cosas bien. Aplícate. Me señaló mi padrino con mucho tino desde que yo llegué. Sí, mencionabas hace unos momentos el cómo trabajaban los grupos Oxford. En ese entonces no teníamos pasos, no teníamos tradiciones. Bueno, pero algún método para que los primeros alcohólicos se recuperaran. Y la pregunta es, ¿cuál fue el propósito principal del libro de Alcohólicos Anónimos? Fíjate que es muy importante, o sea, los principios de los oxforianos son retomados para establecer en el capítulo 5 cómo trabaja el programa. Los oxforianos tenían 6 principios y 4 absolutos. Bill W. considera que esos 6 principios y 4 absolutos no son suficientes. Porque el alcohólico se te desvanece. Es como en una pecera, tienes 10 peces y metes la mano, como que tientas a uno con la mano y se te va. Dice, así se me va a ir el alcohólico con solo estos 6 puntos de los oxforianos. Por eso Bill W. los expande a 12 pasos, que es un plan que establece en 30 minutos. ¿Qué era lo que retoma Bill W. de los oxforianos? Primero, admitir que estás vencido, que no puedes. Segundo, inventario de tus pecados. Tercero, confesión de ellos, de forma confidencial. Cuarto, restituir a las personas que has lastimado y perjudicado. Quinto, tratar de ayudar a otros sin buscar recompensa, sin buscar dinero y sin buscar prestigio. Sexto, rezamos a Dios en que cada uno crea, pidiéndole la fuerza necesaria para practicar estos preceptos. De estos 6 principios, Bill W. en el capítulo 5 establece cómo trabaja el programa. Por eso el capítulo Hay una solución señala como solución puntos de los oxforianos. Y el capítulo 5 va a señalar un plan para la recuperación. Tenían 4 absolutos los oxforianos: absoluta honradez, absoluta pureza, absoluto desinterés personal y absoluto amor. Cosas sumamente difíciles para un alcohólico. Por eso, la contribución de médicos, de religiosos, para establecer un libro que permita que la gente que tiene el problema del alcoholismo, al leerlo, detenga su forma de beber. Y segundo, que los que ya estamos en Alcohólicos Anónimos, por una cuestión de compromiso hacia la agrupación que te salvó la vida y la necesidad de conocer sus principios, lo leas. A lo mejor te conviertes en un buen lector y no practicas nada, pero por lo menos ya lo leíste y a lo mejor algún día te da sentimientos de culpa y lo empiezas a practicar. Ese es el propósito. Sí, pues ya escuchamos una parte bien importante, ¿no? De las situaciones por la cual Bill W. Quería por escrito nuestro mensaje, y ahorita hablabas también de una parte importante de el porqué del apadrinamiento y la lectura de este libro. Y ahorita mencionabas la contribución, ¿no? Acciones, cuestiones que se fueron dando para lo que fue la creación de lo que es el libro. No sé si quieras platicarnos un poco acerca de estas contribuciones que se fueron dando en aquellos primeros años, antes de lo que fue pues la elaboración del libro, texto básico, padrino. Fíjate que es apasionante la vida del doctor Silver. Él no tuvo hijos,
y nadie se explica por qué amo tanto a los borrachos. Al paso de los años, el doctor Silver había tenido sus ahorros para antes de la crisis del 29, tener un consultorio de él. Con la crisis del 29 se queda sin dinero y lo acepta y va a saber que va a trabajar para otros el resto de su vida, cosa difícil para un alcohólico. Cuando un alcohólico fracasa, va con todo y va por el cambio, no acepta su derrota. La gente no alcohólica no es tan complicada como un alcohólico. Por eso al alcohólico le dicen, es que tú lo fácil lo haces difícil, mano. Así. El concepto de enfermedad es una contribución del doctor Silver. Hay una anécdota en la vida del doctor Silver que él está estudiando y un maestro lo pasa a dar el tema al pizarrón y lo pone en vergüenza. El doctor Silver lo avienta y lo empuja y se sale. No regresa a la escuela. Se va a otro estado a estudiar y termina como médico. Hay detalles de la vida de Silver que uno va viendo y va entendiendo quizá por qué en México el doctor Jorge Escoto Velázquez nos dedicó tanto tiempo. ¿Por qué el doctor Guillermo Velázquez Sámano ha sido tan amoroso y preocupado por los alcohólicos? Bill W. piensa, no podemos dejar brechas por donde pueda fugarse el alcohólico. El alcohólico tiene mente racionalizadora. Vive mal y cree que vive bien. Anda de deshonesto y cree que Dios le mandó un amorcito. Ay, ternurita. O Dios le mandó a hacer un negocio chueco. Ay, porque perdió mucho cuando bebía. No, esas son racionalizaciones de un individuo estúpido para vivir. Por supuesto, nombrándome yo en esas condiciones. Cuando Bill W. está en ese tipo de situaciones para que no se fuguen, toma aliento, pide ayuda divina y en 30 minutos aproximadamente escribe el encabezado de los 12 pasos. Hay un psiquiatra, Howard, y un nuevo miembro. Ellos dan sus opiniones. Las discute Bill W., pero siempre las toma en cuenta. Y Bill W. siempre está a la defensiva. Y la discusión de Bill W. con Howard eran discusiones difíciles. Llegaba Lois con una taza de café, los distraía y volvían a platicar. Por eso a veces para la gente normal es desconcertante. Dos alcohólicos se pelean, se mientan la madre y termina la junta y se abrazan y se besan. Así somos los alcohólicos. Así es la enfermedad. Bill W. siempre consideró 3 puntos de vista en sus escritos. Primero, el conservador, el que no quiere cambiar nada. Segundo, el liberal, que se expresa libremente. Y tercero, el radical, que no lo convence nada. Esas discusiones fueron el antecedente de lo que después llegó a ser la segunda tradición y el despertar de la conciencia del grupo. Y esas discusiones fueron arrinconando a una idea, que el libro tenía que ser construido para ser más aceptable y tener un efecto posible. Discutieron horas y noches y días. Y la petición de ser árbitro fue muy difícil para Bill W. Más adelante se dieron la sección de casos e historias personales. Los acronitas incluyen
18 historias, 16 de los acronitas y 2 de los de Clivela. Tiene una fuerza muy importante un periodista llamado Jim. Y los de Nueva York incorporan 10 historias. Son las historias de la primera edición. Vale la pena señalar, ahorita vamos en la 4ª edición. Cuando sale la 2ª edición, las primeras historias de los primeros borrachos se quitan y se incorporan otras. En la 3ª edición se incorporan otro número de historias y se quitan las historias de la 2ª edición. Y cuando se publica la 4ª edición, se quitan las historias de la 3ª edición. Por una acción recomendable, en la Conferencia de Estados Unidos, se escribió un libro que se llama Fortaleza, Esperanza. Experiencia, fortaleza y esperanza. Publicado en inglés y relata y concentra todas las historias de la primera a la 3ª edición que fueron quitados. ¿Con qué razón? Para tener una idea los alcohólicos de cómo era el fondo de la gente que empezó a llegar. Una historia muy buena, la tenemos en PDF y por supuesto que está en orden para los servidores de este, esperemos, próspero canal que pueda convidar y la gente lea. Y si no lea, pues a nosotros, ojalá que nos crea un poquito, ¿no? Esa es la parte. Sí. Sí. Antes de lo que fuera el artículo de Jack Alexander, hubo otro escrito, otro artículo. Esto fue escrito en el otoño de 1939 por Fulton Auster. ¿Cuál fue la reacción de este artículo? Bueno, antes de Fulton Auster, hay un periodista, Eric Davison, del libro Cleveland Play Dealer. Ahí escribe en 5 entregas, Bill W. incorpora su experiencia. Fulton Auster es muy importante porque él va a recomendar Alcohólicos Anónimos. ¿Qué quiere decir recomendar Alcohólicos Anónimos? Significa que está comprometiendo su prestigio, el prestigio de su revista, para poderlo hacer. Él era director de la revista Liberty y en esa revista escribe Morris Markey, escribe el artículo Los Alcohólicos y Dios. Por eso es importante y consideran Bill W. esas deudas que tuvo con Charlie Townes porque le presta dinero, con el señor Blackwell, que es el que imprime el libro, y también con el escritor Morris Markey, que interesa a Fulton Auster, director de la revista Liberty, y ahí Morris escribe Los Alcohólicos y Dios en septiembre de 1939. Bueno, no solamente esos artículos se escribieron sobre Alcohólicos Anónimos, otros tantos, ¿no? Se fueron escribiendo en la parte de lo que es el texto básico. Sabemos que la mayoría del texto básico incluye experiencias, pero por ejemplo las ideas en sí del texto básico, ¿quién desarrollaba estas ideas? Bill W. él desarrolló todas las ideas o hubo otras personas que fueron involucrando otras ideas al texto básico. Hubo otras personas que seguramente por la misma estatura espiritual que tiene Bill W. en ese tiempo, él escribe el capítulo, por ejemplo, 9 de la familia, no lo escribe Lois, tampoco a las esposas. Contribuyen muchos alcohólicos y los historiadores en Estados Unidos, como que todavía, después de más de 70 años, como que dicen, es que debió de haber mostrado Bill W. a fulano, debió de haber mostrado a fulano. ¿Por qué Clarence Snyder no lo tiene? Y no, hay 2 cofundadores,
punto. Todos los demás que colaboraron, era un compromiso colaborar. Ustedes están haciendo ahorita una ventaja en medios magnéticos. ¿A poco va a aparecer su nombre y van a decir, nosotros empezamos esto para modernizar? No, lo estamos haciendo porque es nuestra obligación de los alcohólicos, contribuir con todo lo que sabes para la agrupación que en mi caso me sacó de la basura. No estás haciendo nada extraordinario. Sí te delegaron una autoridad y responsabilidad, eres un servidor, pero siempre fuiste mala copa, fuiste mal pagador. ¿Qué de extraño tiene ahora que con unos añitos que tienes sin beber te sientas agradecido? No seas infeliz, me dijo mi padrino cuando empecé yo a servir en los primeros tiempos. Pues bien, Paino, no sé si ahorita nos puedas ir platicando una parte sobre cómo se fueron escribiendo los capítulos, las ideas que se fueron introduciendo dentro de cada uno de estos capítulos, cómo aportaron o quiénes aportaron ciertas ideas a los capítulos y cómo fue el desarrollo de lo que fue el libro texto básico, aquellas discusiones que el día de hoy sabemos que se fueron dando para formarle vida a los capítulos, porque no fue como de que Bill W. lo escribió y ya se lo aceptaron, ¿no? Sino hemos, a través de la misma experiencia y de la misma lectura, hemos ido viendo cómo sí hubo ciertas problemáticas, ¿no? Y ciertas ideas que se dieron. No sé si nos puedas hablar un poquito acerca de esta parte, las ideas, las acciones y cómo se fueron estructurando cada uno de los capítulos, padrino. Fíjate que lo escribe en 10 meses. BW tenía una forma de escribir muy propia, alimentada por gente que lo ayudó. Por ejemplo, Jack Alexander revisaba sus escritos de BW. Ya la mayoría de la gente no alcohólica se enamora de Alcohólicos Anónimos y da lo mejor de ellos. No recuerdo ahorita porque habría que ver la parte financiera con la cual es indispensable para que el libro pueda surgir. Todas las ideas de tener acciones, de Hank P., que era un promotor. Bill W. escribía toda la parte interna del libro, pero Hank P. promovía para una distribución externa del libro. Iban conjuntando la parte del contenido, el responsable era Bill W., y la parte de la historia lo toma de diferentes fuentes. Entonces, la parte financiera se va afinando como todo en Alcohólicos Anónimos. Tienes un plan, lo echas a andar y alimentado por lo que nosotros sabemos, que es la conciencia del grupo, le va dando figura al plan, le va dando figura a la lectura. Entonces, esta parte del libro grande, toda esa situación de la gente, el trabajo de los accionistas, los primeros artículos, su distribución en Boston, Filadelfia, Detroit, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, la cruzada del Caribe que emprende el capitán Jack, que llena su barco, lo llena de libros y transmite el mensaje en 35 países. ¿Qué quiere decir esto? Que Alcohólicos Anónimos siempre ha necesitado de mucha gente. El capítulo de las esposas, cuando uno se los platica a las esposas de los alcohólicos, como que te quieren dar un golpe. ¿Cómo es posible que tú le digas a una esposa, mire, si su marido ya perdió el trabajo, dele gracias a Dios, porque está a punto de llegar a AA? Y la señora te puede decir, ha perdido 15 trabajos y no llega. O sea, son situaciones que se va dando, que después del viaje de Billy Lois a Europa, le dan figura
a lo que es precisamente Al-Anon y la oportunidad de que agrupaciones persigan objetivos diferentes, pero tomen de raíz el programa de recuperación y lo adapten a lo que es su problema principal. De ahí que Bill W. les da amplio margen a los neuróticos, a los narcóticos, a los adictos al sexo, a los adictos al juego y todo tipo de compulsión. La ventaja de nosotros los alcohólicos, que no tienes tú que decir que eres adicto al sexo, adicto a la apuesta y que digas, es que tengo 5 nombres y 5 apellidos. No. Cuando tú dices, soy alcohólico, quiere decir que eres compulso para todo. Y que no tienes control en tu vida. Y que si tú no te pones muy abusado, la vida te puede rendir cuentas por tus errores y dejar de beber y vivir lamentablemente una miseria de vida. Rafa, mencionabas ahorita que cómo se fue distribuyendo el libro. Por ahí hay algunas historias en las que gente recibió el libro en lugares recónditos y dejaron de beber. Mencionaban hace rato los compañeros que el día de hoy, en la actualidad, pues mucha gente no nos gusta leer o no les gusta leer y que cada vez es más complicado. El panorama del texto básico para la persona que se acerca a la agrupación, pues es necesario que lo conozcan. El día de hoy se hacen muchos talleres de lo que es el texto básico. Por ahí sé que tienes tú algunos que tienes en línea y ese tipo de cosas. ¿Cómo percibe el alcohólico en la actualidad este libro? Fíjate que a veces uno como alcohólico planeas actividades, un seminario, un taller, una mesa redonda, el nombre que quieras, con un interés propio, que sea que el alcohólico conozca el instrumental espiritual, lo ponga en práctica y se dé lo que en nuestros conceptos se llama una transformación espiritual. ¿Cómo lo entendemos? Cambio de juicios y actitudes. Eras coqueto, ahora eres respetuoso. Eras ratón, ahora eres trabajador. Estabas resentido, ahora trabajas con tus resentimientos. Tenías remordimientos, le pides a Dios que te guíe. Te culpabas de todo, Dios permite que te liberes de todo. Se habla muy rápidamente, pero nos lleva mucho tiempo. Entre menos toques el juego de instrumentos espirituales, va a ser más difícil que lo entiendas. ¿Qué quiere decir? Por eso dice el libro, este es un plan para la recuperación. Si yo voy a la escuela, me dan un plan de estudios. Lo veo y digo, no me interesa. Voy a la escuela, pero no tomo las materias en el plan. Voy a reprobar. Voy con el médico y me dice, usted tiene problema en hígado, en riñón, en pulmones, por su manera desordenada de vivir. Le voy a dar un plan médico si quiere recuperarse. Y si no, no se va a restablecer. No va a dar resultado el plan médico porque no lo sigues. Un piloto tiene un plan de vuelo. ¿A qué distancia? ¿A qué pies? ¿Cómo está de gasolina? Si sigue el plan de vuelo, va a llegar con éxito a su destino. Si no sigue el plan de vuelo, a lo mejor llega por experiencia, pero no siguió el plan de vuelo. Así es el plan para la recuperación en Alcohólicos Anónimos. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar tú, Rafael, me dijo mi padre, en empezar a practicar el plan para la recuperación?
Primero es un pleito que lo leas. Y segundo, que lo practiques. Y tercero, que lo compartas los beneficios. Te has conformado con no beber y llevas una vida miserable, me dijo a mí mi padre. ¿Qué significa esto? Que para practicar algo necesitas conocerlo. ¿Cuál es el reto con nosotros los alcohólicos? Que tenemos que aprovechar ahora los medios magnéticos. ¿No te gusta leer? Bueno, mira, vamos a ir grabándote lo que consideramos lo más importante de cada capítulo. Te pones tus audífonos. No todo mundo tiene computadora, pero la mayoría tenemos teléfono. Entonces, es una gran ventaja que ustedes tomen la iniciativa del podcast para poder ilustrar al que así lo desee. Va a ser una tarea a lo mejor a 2 años, a 5 años o a 10, lo que Dios te permita. Pero nunca tuviste prisa por destruir tu vida, ni por hacer tonterías. ¿Qué prisa tienes ahora para querer vivir bien, Rafael? Y entonces ya empecé a leer y estudiar. Sí, las experiencias que vienen plasmadas en este libro de Alcohólicos Anónimos únicamente fueron plasmadas por los alcohólicos del grupo de Akron y del grupo Nueva York, o hubieron otros alcohólicos. Fíjate que la primera edición está escrita por los de Akron y por los de Nueva York. Ya más adelante se van incorporando las nuevas. La 4ª edición, por ejemplo, ya relata de experiencias latinas. Gente latina, o sea, la población en Estados Unidos de gente latina es aproximadamente de 20 millones, con una población en Estados Unidos aproximada de 330 millones. Entonces la población latina es una parte importante. Ponen experiencias de los latinos. Y también ha habido una nueva apertura en Estados Unidos. El enunciado en Alcohólicos Anónimos, aprobado por la Conferencia 75 en Estados Unidos, ya no dice Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres. Ahora dice Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas. ¿Por qué? Porque en la evolución de la sociedad, la gente gay, lesbiana y otras características han tenido un peso muy importante en el mundo de Alcohólicos Anónimos. Y entonces mandaron una inquietud, dicen, es que esto no es solo para hombres y mujeres, es para personas. Y aprueba la conferencia que el enunciado se modifique y lo ponga en práctica el país que quiera y si quiere. Tú sabes, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas. Y le cambian también en lo que es que no se piden cuotas. Dice, nos reservamos el derecho de admisión. No hay derecho de admisión. Cualquier persona tiene libre acceso. El enunciado, por ejemplo, inicialmente decía, el único requisito es que tenga un sincero deseo. Se cambia en 1956 y dice, el único requisito es que tenga el deseo de dejar, ya le quitan el sincero, porque es muy difícil medir la sinceridad. Por eso, la estructura de Alcohólicos Anónimos que hay en 180 países va a permitir que las inquietudes que se generen en la comunidad sean escuchadas en un evento que llamamos la conferencia y puedan incorporarse una idea diferente de acuerdo a la evolución de la sociedad en el libro grande o en cualquier libro. Es la conferencia quien ordena y quien orienta los escritos y los libros de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, padrino, ahorita mencionabas la parte del plan de la recuperación, ¿no? Mencionabas que se necesita un plan para poder recuperarnos. El día de hoy sabemos que pues el texto básico consta de lo que son
11 capítulos, incluido lo que es el prólogo, la opinión del médico, padrino. ¿Estos capítulos siempre fueron así o cómo Bill W los fue acomodando? ¿Cuáles fueron las problemáticas que se fueron dando para obtener estos capítulos, padrino? No sé si puedas platicarnos un poco. Fíjate que en un principio se le llama libro grande porque en aquellos tiempos había escasez de papel. Entonces, el papel con el que se construye la primera edición es un papel grueso, que ocupa un espacio grande. La portada es en negro, amarillo y rojo. Lo que preguntaban hace rato, ¿de qué manera ha impactado la lectura del libro grande? Cuentan una experiencia en Alaska. Hay 2 ingenieros petroleros bebiendo en Alaska. La fogata está perdiendo fuerza e intensidad. Tienen riesgo de morir congelados. Y uno de los ingenieros va a buscar madera, papel, lo que sea, para alimentar la fogata. Encuentra un libro de portada amarilla, roja y negra. Es el libro Alcohólicos Anónimos. No lo echan a la fogata para mantener el calor físico, sino que lo leen y inician el calor espiritual. En ese momento nace el primer grupo en Alaska. Así hay muchas situaciones. Por ejemplo, Helen Hammer, esposa del doctor Howard, ella está en una biblioteca, en una librería. Y llega un compañero a proponer al librero para que compre los libros. Y ella va, se asoma y como que dice, ay, en este libro mi sobrino en Los Ángeles se recuperó. Y entonces Helen Hammer, esposa del doctor Weiss Hammer, que trabaja en un hospital, les dice, vénganse a la casa, vamos con mi esposo. Y llega Helen Hammer, se los lleva de la librería y le dice a su esposo, Weiss Hammer, estos señores están distribuyendo el libro por el que nuestro sobrino en Los Ángeles dejó de beber. Se emociona el doctor Weiss Hammer, se los lleva a pasar el mensaje al hospital civil, pero es amigo él del juez Curtis Book. Curtis Book es el dueño del Saturday Evening Post. Y tienen un reportero estrella, Jack Alexander, que acaba de escribir un artículo sobre la mafia en Nueva Orleans. Jack Alexander, como todo redactor, todo periodista, va y se involucra con los alcohólicos, convive con Bill W., convive con los grupos de Akron y de Nueva York, y se queda sorprendido, porque hay gente que estudió en Harvard, hay gente con doctorado, y que sin embargo tienen un fondo de alcohólico, y entonces ese artículo que escribe Jack Alexander en el Saturday Evening Post logró que la comunidad de Alcohólicos Anónimos creciera de 2,000 a 8,000 miembros en 1941. ¿Por qué tenía que llegar Helen Hammer a la librería en el preciso momento que están unos compañeros ofreciendo el libro? Bueno, ¿por qué cada uno de los que estamos aquí hubo un momento que a través de una tragedia, de un sufrimiento, llegamos a Alcohólicos Anónimos? ¿Fue casualidad? ¿Sería el designio de un poder superior? Y una pregunta más. ¿Para qué te tiene vivo Dios? ¿Para que vivas en la comodidad?
para que andes cazando despostilladas o para servirle a Dios como Él quiere que le sirvas. Bueno, compañeros, es extraordinario la narración de este tema del libro Alcohólicos Anónimos, nuestro texto básico. Queremos agradecerles por la participación, Rafa, compañeros, Cruz, Carlos, y pues vamos a darle paso a lo que es la despedida, las conclusiones de este capítulo, y recordarle a la comunidad que este esfuerzo que realizamos en este podcast, en el 13º distrito, es con la finalidad de transmitir mutuas experiencias, de llegar a aquellas personas que el día de hoy desconocen de que el alcoholismo es una enfermedad y que tenemos una solución. Compartirles esta parte de la historia es muy interesante. Y bueno, compañeros, si gustan dar unas palabras de despedida. Sí, pues más que nada agradecer la invitación a esta participación el día de hoy y yo les deseo felices 24 horas. Sí, pues de la misma manera, agradecerte, Richard, por hacernos partícipes en lo que es ese trabajo, agradecerle a todos los compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos que escuchan y comparten lo que es el podcast, y pues es interesante, ¿no?, escuchar a alguien con bastante tiempo dentro de lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos, su experiencia, y pues darnos cuenta la importancia, ¿no?, de lo que es la lectura de lo que es este libro, el texto básico, que es una lectura fundamental para cada uno de nosotros, para comenzar lo que es nuestra recuperación, ¿no? Y ojalá los compañeros que nos estén escuchando pues tengan a bien, si no han leído el libro, pues lo lean, ¿no? Porque sí es importante y fundamental. Pues, gracias. Pues muy contento, muy agradecido que me hagan favor de invitarme. Yo dejé de beber el 25 de mayo de 1977. Gracias a la comunidad y a ustedes, tengo mi esposa, mis hijos, mis nietos. No me han visto beber todavía, pero no pierden las esperanzas. Entonces debo de estar yo atento y vigilante de mis acciones, de mi trabajo y sobre todo con ustedes que me dan la oportunidad de expresar lo que he ido viviendo en estos años. Les agradezco mucho la oportunidad de dar mi opinión y que pasen buena noche. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Rafa. Por último, a la comunidad mencionarle que la próxima semana también tendremos otro episodio. El tema va a ser los jóvenes en Alcohólicos Anónimos. De invitados vienen compañeros jóvenes que llegaron a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y nos van a compartir esas experiencias. Agradecerles por todo, por escucharnos, por compartir. Muchas gracias.